Estimados oyentes, estimados espectadores, les saludamos muy cordialmente en nuestra serie de programas sobre el tema La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, en la que vamos a leer del libro del mismo título, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje proveniente de la Escuela de la Sabiduría Divina. En nuestro primer programa de hoy queremos transmitirles las explicaciones del prefacio y del prólogo. Así vamos a conocer de qué modo surgió esta obra cósmica de enseñanza y aprendizaje y detalles sobre el contenido de nuestro tema, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Leemos bajo el título Una visión profética divina transmitida con nuestras sencillas palabras del mundo tridimensional. Estimados amigos, en la obra cósmica de enseñanza y aprendizaje, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, van ustedes a leer palabras de la verdad dadas desde la verdad eterna, desde la vida eterna, que es de 7 dimensiones. La palabra de la verdad comprende dimensiones que quedan ocultas a nuestra forma de pensar, principalmente marcada por lo material. Jesús el Cristo ha cumplido la promesa que hizo a la humanidad hace 2000 años, cuando dijo: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis comprender. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad». En coloquios con Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo, hemos grabado en sonido las descripciones de su visión interna y sus palabras. En la medida en que nos ha sido posible, transmitimos el contenido de estas conversaciones en el presente libro, La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina. Este libro instruye sobre la formación y la acción del acontecimiento omniabarcante y poderoso de la creación, desde el éter de luz hasta la formación del núcleo divino del ser, de todos los seres de la creación y de la perfecta forma del ser de Dios. Los seres humanos vivimos en las 3 dimensiones, que para nosotros casi siempre son la medida de todas las cosas. Por eso también nuestro lenguaje está marcado por las 3 dimensiones. Las palabras las llenamos con los contenidos más diversos. Lo mismo sucede con la palabra Dios, con la que durante la historia se han causado más desgracias que bendiciones. Cuando en esta serie de programas se habla de Dios, el contenido de dicha palabra no es la imagen del Dios institucional que castiga, que se cubre de misterios, sino más bien la de la inteligencia primaria omniabarcante, la fuerza creadora del Eterno, que con legitimidades universales obra y tiene efecto en todo el infinito. Sobre su acción y efecto, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, en estos coloquios se nos ha hecho consciente aspectos hasta ahora desconocidos, que en esta obra única de enseñanza y aprendizaje transmiten únicamente una mirada a través de la rendija de una puerta. La verdad de Dios, expresada con nuestras palabras, solo cobra vida cuando no rechazamos todo enseguida, sino paso a paso aprendemos a comprenderla, llegando, mediante ejercicios espirituales, al autorreconocimiento.
de modo que entendemos que Dios es la verdad en nosotros y que nuestras palabras solo son envolturas en las que el Eterno derrama la verdad. Entre otras cosas, una y otra vez leeremos sobre el núcleo divino, que es el corazón primario en el fondo primario de nuestra alma. En todas estas explicaciones se nos anima a aprender a captar al eterno ser en nosotros y a profundizar en él. Somos nosotros mismos quienes, en el fondo de nuestra alma, debemos intuir la eternidad, que no tiene espacio ni tiempo, y reconocer quién o qué late realmente en lo profundo de nuestra alma, a saber, el corazón originario de la eternidad, la esencia del reino de Dios, del que Jesús de Nazaret habló según las palabras: el reino de Dios está dentro de vosotros. La palabra de la verdad nos conduce a las dimensiones de la comunicación universal de todo lo que existe, de modo que nos es posible sentir por nosotros mismos en qué poderosa vida universal cósmica, traspasada por el Espíritu, estamos incluidos, y de cuya cuna surgió toda la vida, y en la que la pieza más pequeña forma parte de la creación que lo abarca todo. Paso a paso se nos abre un acceso fundamentalmente diferente hacia la vida en todo lo que existe. Se nos hace consciente de dónde venimos nosotros y todos los seres de la creación y a dónde vamos finalmente. Es una visión de un alcance total, cuyo contenido se despliega para aquel que se abre al omnipresente espíritu de la vida. Todo aquel que con ayuda de esta obra cósmica de enseñanza y aprendizaje recorra por su parte este camino para experimentar cada vez más en sí mismo la unidad de todo lo que vive, a menudo se sentirá desconcertado, incluso desvalido ante la brutal ignorancia que se tiene ante toda vida, lo que para la mayor parte de la humanidad se ha convertido en normalidad e incluso en elixir de la vida, porque con su mundo de pensamientos y sentidos se ha obstruido el acceso hacia la vida universal, hacia la unidad universal que habla, el Espíritu Creador universal. Quien no solo lea este texto de enseñanza, sino que trabaje con esta obra cósmica de enseñanza y aprendizaje, incluyéndose a sí mismo en las explicaciones sobre la unidad universal que habla, constatará cada vez más de cuán terriblemente lejos nos hemos apartado los seres humanos de la unidad universal, llegando hasta las artificiosas creaciones manipuladas por mano humana en el mundo animal y vegetal y que no provienen del hálito de Dios. El ser humano se comporta en la naturaleza como un extraño, se ha apartado de la vida en todo lo que existe. Dado que esta unidad de todo lo que vive se ha convertido para nosotros en algo extraño, se precisa de la exposición de muchas facetas que por este motivo se nos transmiten también en repeticiones y en explicaciones para profundizar. De modo que en este texto están contenidas las preguntas y las respuestas que han surgido en los coloquios sobre este tema. Las repeticiones explicativas de esta obra cósmica de enseñanza y aprendizaje sirven, por tanto, para profundizar y para comprender mejor la materia de enseñanza sobre la unidad universal que habla del Espíritu Creador universal, que para vergüenza de nosotros, los seres humanos, primero se nos tiene que volver a explicar.
Pero quien siga estos coloquios con atención se sentirá conmovido por una profunda veneración ante la ley de Dios que fluye incesantemente y que contiene la unidad universal de todo lo que existe, el ser, la existencia eterna. Es la belleza y la perfección de la inteligencia universal de Dios que para nosotros también se vuelve reconocible la existencia material en la conciencia de la unidad universal que habla del Espíritu Creador. Quien recorre el sendero de aprendizaje será generosamente recompensado por una percepción más fina frente a la creación, con una creciente percepción de la vida en todo lo que existe, el ser. También se encontrará a sí mismo y vivirá cada vez más en la conciencia de que su vida también forma parte de la unidad universal que habla, de la palabra del Espíritu Creador universal. De este modo, será para él cada vez más natural no dañar, utilizar, explotar ni esclavizar más a otros seres. Él llenará con vida, incluyendo a todas las formas del ser, la regla de oro para la vida de Jesús de Nazaret que dice: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos. Dicho de otra forma, para el tiempo actual, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Mit Leben erfüllt, das alle Seinsformen mit einbezieht. Die Einheit der Schöpfung zu erleben, vivir y comprender la unidad de la creación, que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, procede de un orden cósmico que tiene su origen en la inteligencia universal Dios, es el mayor paso de evolución que es capaz de dar el ser humano. Esta es la base de todo desarrollo pacífico en la vida de cada persona, así como también en la totalidad de la familia que es la humanidad, en la vida con los animales y plantas, con toda la naturaleza y en la relación con todo lo que existe. Por eso, el reconocimiento de la unidad universal que habla, de la palabra del Espíritu Creador universal, es también la esperanza para la tierra, en la que irá creciendo una humanidad que en la consciencia de la unidad cósmica habrá dejado atrás la explotación, el odio, la violencia, la guerra, asesinatos y matanzas, porque habrá comprendido que la vida es ilimitada y que todo lo que existe, también en los reinos de los minerales, de las plantas y animales, proviene del único manantial eterno de Dios, el Creador de todo lo que existe. En las conversaciones, Gabriele nos alentó diciendo: aprendamos para poco a poco irnos sumergiendo en el océano de la vida, porque al fin y al cabo provenimos del océano de la vida, y el Eterno nos llama a regresar al hogar eterno, porque cada uno de nosotros lleva en sí la esencia de la patria eterna, el hogar eterno, la existencia eterna, el núcleo divino, el corazón primario, que se nos explica paso a paso en el presente libro. Entonces comprenderemos que ningún ser humano nos puede conducir hacia allí, sino únicamente el Espíritu Eterno, Dios en todos nosotros. Tomen parte, acompáñennos. Vayan con nosotros a la escuela cósmica para aprender, para comprender lo que significa la verdadera vida, para finalmente hacer por sí mismos la experiencia de que la muerte no existe, sino nada más que un paso hacia otro estado físico, que es de materia más fina.
Estimados amigos, esta gran obra sobre la creación, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, ha sido dada en su contenido por el poderoso Espíritu de Dios, la suprema inteligencia universal. Estimados amigos, en el presente libro, los términos y palabras espirituales han sido adaptados a los conocimientos actuales, como por ejemplo las palabras eternidad, unidad universal, Dios, ley eterna, vida universal, existencia eterna, formas de vida espirituales, seres divinos o incluso Dios Padre y el reino de Dios. Los seres humanos estamos marcados por los términos tridimensionales. Todos los términos terrenales tienen contenidos que es preciso comprender reflexionando sobre ellos y analizándolos. La ciencia tiene sus neologismos lingüísticos, por tanto también términos que, como todas las palabras, están marcadas por lo tridimensional. También la palabra Dios es un concepto. Detrás de ello hay palabras como espíritu primario, espíritu universal, corriente primaria, creador, vida eterna, poder cósmico infinito del amor o incluso Dios Padre Madre. Lo que se debe comprender en estas palabras o conceptos solo nos lo podemos contestar nosotros mismos dando los pasos que nos enseñó Dios el Eterno a través de Moisés, los 10 mandamientos, y Jesús el Cristo en su sermón de la montaña. No hay ningún otro camino para poder comprender a lo que habla igual a manifiesta en el fondo de nuestra alma, y esto además solo como percepción interna. Muchas personas se preguntan a sí mismas y preguntan a sus semejantes, ¿de dónde viene Dios? Esta pregunta solo puede ser contestada por nosotros los seres humanos con la palabrita es. Él es. Quien continúa preguntando, por ejemplo, ¿qué es Él? Recibe la respuesta, el eterno ahora, que no tiene comienzo, ni pasado, ni futuro. Es el presente eternamente. Si hubiera un comienzo, Dios no sería eterno. Si hubiera un pasado, también Dios se disolvería. Dios estaba y está eternamente presente. La palabra presente en el uso del lenguaje del ser humano no tiene, sin embargo, nada en común con la palabra omnipresencia. Tampoco el eterno ahora tiene nada que ver con el ahora del uso habitual del ser humano, del mismo modo que tampoco la humanamente habitual palabra amor nada tiene en común con el amor a Dios y al prójimo. El Eterno, el Espíritu Eterno, el Creador Eterno, el Dios Padre Madre de todos sus hijos, da a los seres humanos la respuesta desde su omnipresencia, que dice: Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el que soy, el Dios de todos los verdaderos profetas. Yo soy la vida, el Creador, la existencia, y para ti, mi Hijo, eternamente, el Dios Padre, Madre. Si los seres humanos pudiéramos preguntar a los príncipes de los cielos, a los querubines ante su trono,
¿de dónde viene Dios?, ellos nos contestarían: la venida de Dios supondría un comienzo y por tanto Dios también tendría un final. Pero Él es eternamente y eternidad es imperecedero. Que Él es omnipresencia. Como Él es, que lo experimente cada cual en sí mismo. Todos los términos y palabras espirituales del presente libro están fundamentados sobre la base del éter de luz omniabarcante que lo irradia todo. El éter de luz es el manantial primario inagotable de la eternidad. Es el principio universal creador y generador del Dios Padre Madre, del que proceden las formas etéreas. El éter de luz, sobre el que leeremos más detalladamente en el epílogo, es la energía suprema inagotable, en la que están incluidos el reino de Dios, todas las formas de vida puras y todos los seres divinos. También los ámbitos de materia más fina, que son los cosmos y el cosmos material, están envueltos por el éter de luz. Los ámbitos de materia más fina, así como también el cosmos material, se formaron debido a las ideas que tenían de la caída seres divinos renegados, que a pesar de todo, en el fondo primario de su existencia eterna, siguen siendo divinos, pero que inmersos en su conciencia de la caída, querían crear por sí mismos su reino. Su meta, igual a deseo, era fundamentalmente la disolución de la creación divina, de todas las formas divinas y seres divinos. De acuerdo con sus ideas, todo debía regresar a la corriente eterna, de donde ellos querían tomar, crear y configurar, de acuerdo con sus ideas. En la ley eterna es decisivo el libre albedrío. Los que habían sido seres divinos se llevaron consigo para sus propósitos un volumen de energía creadora de aproximadamente un puñado de éter de luz, tomándolo principalmente del centro de la existencia eterna. Los seres humanos lo llamamos también santuario de Dios Padre, para con ello provocar la disolución de todas las formas divinas. El éter de luz, infinito e inagotable, es la energía espiritual de donde el Eterno toma y crea. Como ya se ha explicado, el concepto de la caída que tenían los seres de la caída era, después de la disolución de la creación divina, erigir un reino en base a sus ideas. Hay que considerar qué gran riqueza energética contiene aproximadamente un puñado de éter de luz, con el que se envolvieron aquellos seres belicosos. A pesar de que empobrecieron en luz, siguieron luchando contra Dios y su creación. Solo de una manera muy vaga se puede medir qué gran volumen de energía contiene el éter de luz. Con el estado de conciencia ya degenerado, el mencionado puñado de éter de luz, los seres renegados crearon bases, ámbitos de sustancia más fina, soles y planetas que coincidían con su deseo o idea de la caída. Al igual que su conciencia, que progresivamente iba estrechándose y que se iba condensando cada vez más, se trataba de una sustancia más fina, de éter degenerado. Del mismo modo, también los seres de la caída adquirieron una sustancia más gruesa, no siendo ya, por tanto, de sustancia puramente sutil.
Debido a su propósito, se volvieron cada vez más materiales, más densos, de manera que también su propósito presentaba estructuras cada vez más burdas. De la masa etérea o volumen de energía que progresivamente iba condensándose y que correspondía a su estado de consciencia, se podía adivinar que su plan de disolver la creación divina iba a fracasar. A pesar de ello, siguen teniendo la esperanza de vencer al Eterno desde una base en el universo. En unidades de tiempo inimaginables, se puede hablar de períodos determinados de tiempo, la caída continuó. Correspondientemente a su volumen energético degenerado, en algunos ámbitos del universo surgieron masas deformes de energía en creciente condensación. En posteriores espacios de tiempo o períodos de tiempo determinados, el éter de luz degenerado comenzó a convertirse en una masa deforme y cada vez más densa, de la que se formó el cosmos material con su base de operaciones, la Tierra. Al consolidarse el planeta Tierra y conforme al estado de conciencia de los renegados, se formaron estructuras más burdas. Se trataba de formaciones amorfas que se transformaban constantemente. Muy paulatinamente surgieron formaciones a modo de células. En una parte de este libro pueden ustedes leer una descripción de los procesos de formación de la Tierra desde un punto de vista científico. Cuando la densa y formadora energía de la Tierra se constituyó en el imán para los seres de la caída, comenzó, nuevamente en largos espacios de tiempo, en periodos de tiempo determinados, el proceso de homenización en el planeta que los seres de la caída habían previsto como base de operaciones contra Dios. Lo que hemos llamado un puñado de supremo éter de luz que envolvía a los seres de la caída dio lugar a lo que los seres humanos vemos pero no vislumbramos en profundidad. En ello se puede ver o apreciar qué gran e inagotable riqueza es el éter de luz. La idea de la caída, la disolución del eterno ser de la creación divina, ha fracasado. En la actualidad, la idea de la caída es la destrucción de aquello que la Tierra lleva en sí. Pero ya se ha puesto límite a las aberraciones humanas y a la hazaña destructiva. El Eterno recoge la vida de regreso a la eternidad universal. El trastorno que ahora la idea misma de la caída ha iniciado se llama de forma lapidaria cambio climático. El que es el infinito es y seguirá siendo la creación universal. Como ya se ha mencionado, todo, absolutamente todo, está envuelto por el eterno e inagotablemente fluente éter de luz. La ciencia habla de espacios intermedios no investigados entre los diferentes sistemas solares, entre unas vías lácteas y otras. Todo lo que no se puede penetrar e investigar se califica de materia oscura o de energía oscura. Pero no es otra cosa que el inagotable éter de luz, la eterna ley universal del infinito, la red de comunicación universal del Uno universal. En efecto, la idea de la caída, la disolución de la creación divina, ha fracasado. El Eterno, en el transcurso de periodos de tiempo determinados, reconduce todo al origen. Todo regresa al éter de luz y las formas etéreas al reino de Dios.
Si les es posible, lean este libro, La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina. Las explicaciones expresadas con nuestros conceptos y palabras del mundo de las tres dimensiones, bajo la premisa de que todo, absolutamente todo, es éter de luz potenciado. El Uno Universal, el infinito Dios universal, la inteligencia suprema, el Espíritu libre, crea tomando del inagotable éter de luz y creando formas etéreas puras. También el reino de Dios es éter de luz que ha tomado forma. Todos los soles y planetas etéreos de la existencia eterna son éter de luz comprimido. Todas las formas divinas de vida, todos los seres puros, los seres espirituales, son formas etéreas de luz o figuras de luz. Dios mismo se dio forma a sí mismo desde su manantial originario, el éter de luz. Como ya hemos escuchado, es el Dios Padre Madre, la sublime figura de luz del amor a su creación. Por favor, lean y escuchen habiendo tomado conciencia de que todo lo que es existencia eterna pura tiene formas etéreas y de que la idea de la caída nunca pudo ni puede resistirse a aquello que emana y fluye en el universo, la luz, el éter de luz, lo que es el eterno, lo que es el uno universal, la obra de creación de Dios Padre, que también es madre de los suyos. Estimados amigos, el objetivo de nuestro tema, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, es que si queremos, orientemos nuestra vida a lo supremo en nosotros, haciéndolo paso a paso, para poder aprender y experimentar por nosotros mismos lo que significa la unidad universal. Nosotros mismos deberíamos hacer nuestras propias experiencias. Comencemos, por tanto, en la medida que nos sea posible, como seres humanos, y aunque sigamos sin comprender muchas cosas, a recorrer el camino para mirar a través de la mencionada rendija de la puerta, detrás de la cual podemos vislumbrar aquello que experimentaremos como seres divinos que han regresado al hogar. Entonces la puerta se abrirá como un grandioso portal y contemplaremos nuestro hogar, el eterno reino de Dios, nuestra verdadera existencia eterna. Aunque algunas personas se dejan calificar de genios, el único genio, el único ser genial de todo el infinito es el que es el infinito, la suprema inteligencia del ser. En todo el infinito, toma, crea y configura el principio supremo del ser, el amor, el uno universal, a través de sus cuatro fuerzas primarias. Trátese de la cuna de creación de Dios o del sol central primario con sus soles prismas, siempre se trata de las cuatro energías de las entidades divinas, las energías originarias en el infinito. También en el cosmos material rige el mismo principio, las cuatro energías primarias que llevan en sí latentes las tres fuerzas atributivas de Dios: bondad, amor y mansedumbre, siendo así que la fuerza suprema del eterno ser es el amor. Es, en todo, el espíritu universal del eterno ser. Sea como llamemos al espíritu del infinito, como por ejemplo fuerza primaria, Dios, espíritu universal,
inteligencia eterna, uno universal, siempre se trata del que es el que no tiene fin. Es siempre la suprema inteligencia, es siempre el genio universal y el ser genial del universo, Dios el Espíritu. Sea como se quiera denominar al ser divino, siempre se trata de las 4 fuerzas de las entidades de Dios, las fuerzas originarias, y de las 3 energías atributivas de las cualidades filiales. Todo consta de estructura espiritual de átomos. Es sustancia puramente espiritual, eterna, el principio de lo infinito. La mirada a través de la rendija espiritual es solo un intento de explicar la estructura del reino de Dios. Tengan, por tanto, comprensión cuando para referirnos a las 7 fuerzas o energías del eterno ser se empleen cada vez palabras diferentes. De este modo se intenta explicar a cada uno de nosotros, de acuerdo con cada estado de conciencia, el gran acontecimiento del Uno universal. A cada uno de nosotros se le da la libertad. Quien pueda captarlo, que lo capte. Quien quiera dejarlo, que lo deje. Nadie está obligado a creer o a aceptar el bien espiritual. Pero cada cual lo puede experimentar y comprender por sí mismo si recorre el camino que Dios, el Eterno, nos dio a través de Moisés en los 10 mandamientos y Jesús de Nazaret en su excelsa enseñanza de su Sermón de la Montaña. Los seres humanos hablamos tan frecuentemente de nuestra vida, refiriéndonos con esta expresión a nuestra vida terrenal. La verdadera vida proviene de Dios y es unidad infinita e inajenable, la comunicación universal, el lenguaje del Espíritu Universal Eterno, que es el amor y a quien en Occidente llamamos Dios. El Espíritu del Infinito, Dios, es la palabra del infinito en todo lo que existe, en todas las formas de vida y en todos los seres divinos, en los seres espirituales. Él, la vida universal, está en el fondo del alma de cada ser humano, así como en cada alma desencarnada. Los cosmos visibles y los invisibles, todos los astros, piedras y minerales están guiados y conducidos por la ley universal del Eterno. Todo está incluido en la ley eterna de la vida, el éter de luz. Todos los astros, todas las especies de plantas y de animales creados por el Eterno viven en la gran unidad del Espíritu Creador. Todo, absolutamente todo, está en la comunicación universal con todo y con el Espíritu Todopoderoso, Dios. El éter de luz, del cual el Eterno toma, crea y forma, es la sustancia portadora de la comunicación universal. En el infinito no hay separación alguna y por tanto no existe el estar separado del Espíritu Eterno, que es la vida eterna. Todos los seres divinos, todas las formas de vida y seres vivos traspasados por el hálito divino están conectados en el uno universal mediante el principio universal, emitir y recibir. La palabra del Espíritu Creador está en todos y en todo. Dios emite, Él da, y todo lo que existe, todo lo puro,
recibe su palabra, la ley universal del infinito. Nada ni nadie está excluido de la comunicación universal infinita, tampoco los universos con sus soles y planetas. Todo se basa en comunicación, de acuerdo con su conciencia, que es su estado de desarrollo. Todas las especies animales y vegetales perciben la palabra de creación de su Creador. Cada piedra y cada mineral contiene la ley universal que es comunicación. Todas las formas de vida creadas por el Eterno dan contestación a su Creador mediante comunicación. El Espíritu Eterno, Dios, está por tanto constantemente con su comunidad universal, a la que también llamamos unidad universal. Dios es por tanto vida presente eterna, que es inseparable e indivisible. Todos los universos están plenos de su palabra de la ley. El Eterno es el uno universal, el Espíritu universal y la ley universal del infinito. Obwohl wir als Menschen Por más que nosotros, como seres humanos, seamos el microcosmos material en el macrocosmos material, y Dios, el Eterno, nos diera como sustentadora a la tierra con sus plantas y hierbas para todos los seres humanos y animales, apenas podemos percibir, sin embargo, a Dios, el Espíritu Creador Eterno, en el fondo originario de nuestra alma, que es asimismo cósmica, aunque aún de materia sutil. La pregunta es, ¿por qué a los seres humanos nos resulta tan difícil percibir la palabra del universo, la palabra de ley del Eterno, tanto en los animales, plantas, así como también la fuerza de la ley en minerales y piedras? También el por qué forma parte de nuestro tema, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Nosotros, que actualmente somos seres humanos, vivimos por ahora, hay que subrayar por ahora, en el espacio y el tiempo. Pensamos, hablamos y obramos en esta limitación de espacio y tiempo. Pero el núcleo divino, sin cargas, del que leeremos repetidamente, es el corazón originario en la comunicación universal, que también en nosotros, en el fondo de nuestra alma, es el une y sé. Es preciso repetir, la vida verdadera, eterna, tiene 7 dimensiones. Cuando regresemos como seres puros y divinos, como seres espirituales, a nuestro hogar eterno, volveremos a vivir conscientemente en la corriente eterna de la creación, en la existencia eterna de 7 dimensiones. Como seres puros, no solo tenemos conocimiento, sino que vivimos eternamente en nuestra patria, que es nuestro hogar eterno, el reino de Dios, que está incesantemente en expansión, y esto eternamente. Vida eterna es la consciencia y la vida en la unidad universal. Con nuestras limitadas palabras tridimensionales, con nuestro entendimiento humano, apenas se puede concebir esto que brevemente se ha dado a entender. Pero en el fondo primario de nuestra alma, en el corazón primario completamente desarrollado, en el núcleo divino, todo, absolutamente todo, está vivo. En el núcleo divino, en nuestra alma, el Eterno habla la palabra de la existencia divina eterna, la ley universal.
El núcleo divino es la unidad universal en todo y en todos. Dios, el creador de la vida, es el principio de comunicación del infinito, emitir y recibir. En esta comunicación universal cósmica están incluidos todos los seres vivos y formas de vida. Un núcleo divino perfecto es luz etérea. Puede ser comparado con un diamante que ha sido tallado. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Estimados oyentes, estimados espectadores, con esta primera mirada a través de la rendija de la puerta espiritual que nos ha sido dada con las explicaciones de hoy, queremos despedirnos de todos ustedes. Les recordamos que este programa es una lectura del libro La Unidad Universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje proveniente de la Escuela de la Sabiduría Divina. Nos alegramos de poder recorrer este camino juntos para poder experimentar cada vez más en nosotros la unidad entre toda la vida. Les esperamos en nuestro próximo programa. Un saludo en Dios. und auf Wiedersehen.